Gracias. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad estamos contentos, estoy contenta de estar aquí en casa, con la familia, con mi familia. Y vamos a disfrutar este tiempo, de verdad, le comentaba a mi esposo que esta palabra merece tener una segunda parte. Y vamos a orar primero. Quisiera decir varias cosas, pero vamos a aprovechar bien el tiempo y permitirle al Espíritu Santo que nos hable. Créeme que de esta predicación, de esta enseñanza, no quiero que sea como un mensaje más, un sermón más, una bonita palabra, no. Yo deseo con todo mi corazón que salgamos con una perspectiva distinta de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Nos has convocado en este tiempo. Tu Espíritu Santo lo hace, Señor. Bendecimos este momento, estos media hora, 40 minutos, Señor, para recibir tu mensaje, recibir tu palabra. Sabemos que tu palabra es el pan, tu palabra es lo que necesita nuestra alma hoy, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarles que ya estamos, ya cumplimos casi todos un año de nada más la servilleta, hermana. Sí, yo creo que échale más, sí, échale un poquito más, sí, échale más. Estamos a casi, ya, sí está bien. Gracias, Lore. Fíjate, esta palabra se llama Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. Y vamos a ver como texto principal Hebreos 1, 4 versículos nada más que vamos a tener en la pantalla. Vamos a tener ese versículo. Y antes de leer, quiero comentar esto. Mira, hemos estado ahorita ya a un año de esta situación que estamos viviendo. Y sin embargo, muchos de nosotros pues hemos sido sacudidos, otros han sido revolucionados, pero de alguna manera hemos estado como más tiempo en casa, hemos salido lo necesario y algunos hemos ocupado el tiempo, al menos en mi caso, para estudiar, indagar, meterme más a la palabra. Incluso escucho, con eso del tema de los ojos, todavía no puedo ver la letra impresa. Si ven, hago los ojos así como, porque me lastima aún un poquito la luz, pero por respeto a ustedes me quito las gafas. Y de alguna manera hemos estado como que más metidos en la palabra, no sé tú, pero este es tiempo de no perder el tiempo y que Dios nos hable. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, trabajan, tienen ocupación de su trabajo, de su tarea, y sin embargo dedican una hora y media para conectarse por Zoom. Y eso es muy bueno porque estamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Entonces, nos ha servido, ¿verdad? Nos ha servido para indagar, para estudiar, y eso es muy bueno. Entonces, quiero comentarte antes de leer esto, que cuando nosotros escudriñamos alguna de las cartas, de hecho, la mayoría de ellas inician, por ejemplo, cuando dice yo, Pedro, siervo, ¿verdad? Que soy siervo a los hermanos de la diáspora, ¿verdad? Y empieza a narrar. O muchas veces Pablo, ¿verdad? Dice Pablo también, yo, Pablo, preso en el Señor, ¿verdad? Pero se identifica a quién escribe la carta
y a quién va dirigida la carta. También Juan, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando habla y dice, yo Juan, estando en el día del Señor, en la isla de Patmos, en visión, y empieza a narrar, ¿verdad? Empieza a describir, pero quiero decirte que el libro de Hebreos no empieza así. El libro de Hebreos, de hecho, no se conoce quién le escribió, a quién va dirigido. No, sí sabemos a quién, ¿verdad? A los hebreos, Pero haz de cuenta que esta carta no tiene introducción, no se sabe quién la escribe. No sabemos a dónde estaban estos hebreos, y sin tener una introducción, porque el autor de Hebreos da por hecho que esta comunidad nueva de creyentes, de judíos, tenían el concepto completo del Antiguo Testamento. Y sin decir aguabá, ¡pum!, empieza a hablar. Así, a ramalazo, ¡zas! ¿Sí? Porque si te fijas, así inicia. O sea, el escritor da por hecho que ellos tenían el concepto de todo lo que implicaba el sacerdocio, las ofrendas de paz. Todo el tiempo ellos sabían, ellos tenían el entendimiento que estaba el templo en Jerusalén, que estaba dedicado todo el servicio, todo el ministerio ahí. El sacerdote recibía las ofrendas, las ofrecía, todo eso. El hebreo tenía conocimiento y estaba empapado de todo eso. Por eso, así habla, así inicia. Eran judíos, fíjate, estos a quien va dirigido eran judíos que habían recibido a Jesús como su Mesías. Y cuando un judío aceptaba a Jesús como su Mesías, empezaba un gran problema. Porque si bien es cierto que la religión judía era aceptada por el Imperio Romano, no así el cristianismo. El cristianismo era ilegal. Era ilegal. Entonces, cuando esto sucedía, bueno, pero déjame decir algo importante. La carta fue escrita 70 años después de Cristo, antes de la invasión de el general Tito. O sea, fue antes. Ponte a pensar, fue antes, y ellos tenían el concepto de tener toda la liturgia, todo el concepto de el templo, los corderitos, las ofrendas de paz, toda esa liturgia. En el año 70, la historia nos dice que meses se tardó este general con su ejército para invadir la ciudad, quemarla y quemar el templo. ¿Sí? Quemó el templo, se quemó el templo. Entonces, cuando un hebreo se convierte, un judío, ¿verdad? Porque fíjate, cuando él aceptaba esta nueva doctrina, estaba negando su nacionalidad, la fe de sus padres, y empezaba una persecución de sus vecinos, del jefe de trabajo, de su propia familia. Era perseguido por ser nuevos creyentes. Entonces, ser judíos, cuando se abrazaba esta fe nueva, ellos sufrían tremenda persecución, negaban su nacionalidad. Entonces, estos nuevos cristianos estaban pasando por ese momento. Entonces, el autor de Hebreos les está diciendo, no quiero que vuelvan atrás. Les está diciendo, pese a lo que estás viviendo, no regreses, no te devuelvas a tu antigua manera de creer y de pensar. Porque ellos decían, es que no, ahora que somos cristianos nos va mal,
¿A cuántos se nos hace común esa frase? Entonces, fíjate, bueno, vamos allá a leer. Fíjate, ellos eran como desafiados a seguir a Cristo. Por eso también la carta inicia así, no dice quién y paz, les dice. E inicia diciendo, fíjate, dice, este tema se llama Jesús es supremo, Jesús es mejor, Jesús es todo, es mejor que todo lo que han entendido y aprendido. Jesús está por encima de todo. Y fíjate, voy a enumerar los 7 mejores que está en el libro de Hebreos, un panorama general. Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sábado, Jesús es superior al sacerdocio, Jesús es superior al antiguo pacto y Jesús es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando a estos judíos se les dice que Él es mayor a los profetas, como que lo entienden, ¿verdad? Pero cuando les dice Jesús es mayor que Moisés, ahí como que brincaban, ¿verdad? Como decían, es que no hay nadie más grande que Moisés. Por eso es que el libro de Hebreos inicia así. Entonces, vamos a leerlo. Cuando ellos tenían que captar bien en su razonamiento, porque inicia diciendo, Dios, ¿cómo? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Fíjate, aquí la palabra muchas veces y de mucha manera quiere decir que Dios había estado hablando en partes pequeñas o porciones pequeñas, muchas dosis, muchas veces. Cuando hablamos de dosis, ¿verdad? No te tomas el jarabe para la tos así de un trancazo, ¿verdad? Te tomas por dosis cada tantas horas. Por eso esta parte quiere decir, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo que está diciendo el escritor, Dios ha hablado en dosis pequeñas, muchas veces, ¿sí? Entonces, aquí lo que el escritor dice, que Dios habló a través del profeta, a través de los padres. Y esto quiere decir, Dios tuvo muchas conversaciones. Entonces, dice aquí, fíjate, en el pasado Dios habló a los profetas por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de cantos Dios hablaba, por medio de símbolos. El Señor estaba hablando, pero ¿qué crees? Nadie tenía el panorama completo, nadie tenía el cuadro completo. Fíjate, pasaban cosas, Dios hablaba y era tan raro, ¿verdad? Tan raro que a veces, fíjate, si nosotros hubiéramos sido vecinos de Ezequiel, o tú hubieras sido vecino de Ezequiel, un día Dios le dijo a Ezequiel, haz un boquete en la pared de tu casa, pero no la pared de atrás, sino la pared de enfrente, la que da a la calle, haz un boquete y empieza a arrojar todos los utensilios, todo lo que hay en tu casa. Imagínate tú, si tienes un vecino que empieza a hacer eso, dices, pues este cuate está bien loco. Ay, de repente vuelan las ollas, las sillas, la mesa. Dios le dijo a Ezequiel que hiciera eso. También un día le habló a Jeremías y le dijo, mira Jeremías, quiero que te vayas a la calle y duermas de un costado tantos días y de otro costado otros días. Yo no sé por qué esas indicaciones, pero de esa manera hablaba Dios. Yo no sé si iba al baño, yo no sé si
comía o no sé qué hacía Jeremías. Y un día también a Jeremías le dijo Dios: hazte un yugo de madera, un yugo, ¿verdad? Ese que llevan los animales, y anda y paséate por toda la ciudad. Eso está ahí en el libro de Isaías, búsquelo. Y dice que los sacerdotes de su tiempo, en ese tiempo, se enojaron, agarraron el yugo y lo rompieron el yugo. Entonces Isaías, ¿sabes qué hizo? Fue y se hizo otro, pero de metal. Dios estaba hablando a través de símbolos, de ejemplos. Dios hablaba, Dios estaba hablando. Fíjate, otro profeta, a Oseas le dijo: Oseas, cásate con una prostituta. Ve y cásate con una mujer prostituta. No, Señor, pero ¿cómo? Yo soy el que da el curso prematrimonial en la iglesia. ¿Cómo me pides eso? Cásate, porque yo quiero demostrarle que así como ella son mi pueblo para conmigo. ¿Sí te fijas? Dios hablando por medio de visiones, por medio de sueños, de cantos, de símbolos. Dios hablaba. Y bueno, tenemos a Daniel. Daniel tampoco tuvo el panorama completo. Sí lo tuvo, pero no lo entendió. No sé si te acuerdas que él oró, pedía, sabía que iban a salir cautivos, iban a salir a Babilonia. Y de repente él se va, hace un ayuno de 21 días, viene un ángel y le muestra el sueño, las visiones. Acuérdate que tuvo visiones sobre las 4 bestias y aquella visión. Quien estudió Apocalipsis se debe de acordar. Una de las imágenes que vimos, a ver, ¿quién estudió Apocalipsis con Beni? Levanta la mano. ¿Ninguno? Esto sí, Pablo, sí, algunos sí estudiaron. Bueno, la cosa era que Daniel vio una imagen que representaba la cabeza de oro, que era la cabeza de Nabucodonosor, y luego el cuerpo era de diferentes materiales que representaba el imperio medo-persa, Grecia, Roma, y luego los pies significaban las 10 naciones que se iban a juntar, etcétera, etcétera, y que era algo mezclado que no iba a durar. El ángel vino y le explica a Daniel todo eso. ¿Y qué crees que le pasó a Daniel? Lo que a mí me pasa, o no sé si nada más a mí o a ti. No sé si has visto una película que la ves todita y tú dices: no le entendí nada. ¿No? ¿No te ha pasado? Y luego tengo a mi marido al lado y le digo: oye, explícame, ¿por qué esto? Yo tampoco entendí. Así nos pasó, así le pasó a Daniel. No entendió nada, pero le dijo Dios: sella las palabras de esta profecía, sella todo lo que has escrito, porque no es para este tiempo, sino es para el tiempo postrero, que son estos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces quiere decir que el escritor de Hebreo le estuvo diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué dice? Muchas maneras. En otro tiempo, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Fíjate, por el Hijo. Ya no está tomando a un profeta, tomando un símbolo, sino nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sí? Entonces, qué tremendo. Por eso les está diciendo: no quisiera que ustedes volvieran atrás. No quisiera. Dice, nos da una revelación personal a través de una persona perfecta, que es Jesucristo.
Dios nos ha hablado por medio, ya no por un profeta, ya lo dije, ya no por una visión, sino a través de su Hijo. Fíjate, Jesucristo es la revelación final. Jesucristo es la divulgación y apertura, fíjate, apertura del conocimiento de Dios completa. Eso es Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios de una vez por todas. No hay conocimiento adicional, algo que se le agregue al mensaje de Cristo. No hay nada que se pueda agregar a sus verdades. Él es la divulgación y apertura del conocimiento de Dios. O sea, Él es. ¿Sí captamos esto? No hay conocimiento secreto. No hay conocimiento. Fíjate, hay doctrinas, disciplinas que te invitan a que si haces un montón de cosas, llegas al conocimiento secreto. No hay nada de eso. No hay. Si alguien te viene a decir alguna otra cosa que no tenga la supremacía de Cristo, no lo escuches, no pierdas tu tiempo. Porque se estarán levantando doctrinas de demonios, enseñanzas huecas, como dice Colosenses 2:8, de manera sutil querrán meterse y que no tienen nada que ver con Cristo. No lo escuches, porque Jesucristo es la revelación. Es la revelación, nos ha hablado, fíjate, y no solamente es revelación, sino que nos ha hablado Dios a través de su persona, ¿sí? Entonces, dice aquí, a la verdad, puse aquí, de Jesucristo no hay nada que se le agregue. Porque en estos últimos, dice, estos últimos días Dios ha hablado y dice, y punto final. Ya no hay más. Si te fijas, Dios ha hablado y ya Dios habló. Dios se comunica con nosotros a través de su Hijo. Pablo nos da la palabra, Pedro nos da la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra viviente. Hay personas que quieren minimizar el mensaje de Jesucristo o creen que Jesús es algo muy pequeño, algo muy pequeño, ¿verdad? Pero cuando leemos Hebreos, estos versículos nos vamos a asombrar, de verdad. Tenemos que transmitir esto también de que Dios, que Jesucristo es Dios mismo. Jesús es grande. Cuando alguien, te digo, quiere discernir o quiere empezar a discutir sobre otras cosas, la verdad, no los escuches. Y también cuando algo llega a tu mente también, o cuando ves cosas en la internet, hazte una pregunta: ¿ahí está Cristo? ¿Está elogiando? ¿Está exaltando? ¿Tiene que ver con la persona de Cristo? Si no tiene nada que ver con eso, no lo escuches. Fíjate, la supremacía de Cristo. Vamos a leer ahí, vamos a leer Hebreos, vamos a leerlo. Dice, Dios ha hablado por su Hijo, punto. Ya lo dijimos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles en cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjate, en estos 4 versículos nos habla de la supremacía de Él, o sea, lo grande, lo majestuoso, lo que está por encima de todo. Quien no habla de la supremacía de Cristo
No lo oigo. Fíjate, Jesús es superior a todo. Vamos a enumerarlo, por favor. Puedes ponerlo ahí, producción. Punto número 1. Constituyó heredero de todas las cosas y por sí mismo hizo el universo. Esta palabra hizo el universo quiere decir que Él le dio forma. Él le dio forma a Marte, a la Tierra, a las galaxias. Le dio forma. Y no solamente hizo, también en el original dice, hizo las edades pasadas, presentes y futuros. Él ya le dio forma al futuro, ya le dio forma a todo. ¿Quién hizo eso? Jesús, así dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor, fíjate bien, cuando hablamos de resplandor, el sol, por ejemplo, no lo puedes ver, ¿verdad que no? No, pero vemos como un resplandor, ¿sí o no? Dice el cual, y luego el 4, y la misma imagen. Voy a explicar un poquito todas estas cosas si me da tiempo. Ahí Chava es el responsable, ¿no es cierto? Dice, quien sustenta todas las cosas con su palabra, su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Fíjate, vamos a leer. Te quiero mostrar. Ahí en Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ahí está la clave. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, un nombre que le dio sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Primero Dios lo hizo heredero. Y cuando dice hizo, quiere decir que le dio forma. No solo le dio forma al universo, como digo, a las edades. Jesús le da forma al presente, al pasado, al presente, al futuro. A Él nada le sorprende porque Él formó las edades, los tiempos. Entonces, fíjate, hablando un poquito de esto de que Él hizo, y bueno, los que vimos lo del Apocalipsis, ahorita me viene a la mente, acuérdense que termina, que habrá un nuevo, no habrá mar, no habrá llanto ni tristeza. Dice que no, fíjate, no va a haber sol, no va a haber sol. ¿Por qué no va a haber sol? Porque si bien es cierto que la tierra gira alrededor del sol para diferenciar las horas, ahí al no haber eso, quiere decir que la eternidad ya está. No sé si me explico. Si Él hizo las edades y te fijas cómo termina, cielo, tierra, cielo nuevo, la nueva Jerusalén, todas esas cosas que describe, y no va a haber tiempo. Porque el sol no es necesidad de sol, así dice Apocalipsis, porque seremos iluminados por su gloria. Quiere decir que estaremos viviendo en la eternidad. ¿Me explico? Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Ya está. El pasado hizo las edades, hizo el presente y ya está hecho el tiempo. Dice también que no habrá sol, la luna no existirá más.
O sea, el orar ya no habrá tiempo, quiere decir que estaremos ya en la eternidad. Jesús le dio forma a eso, le dio forma desde antes. O sea, Él ya le dio forma a que estaremos con Jesús y dijo ahí que no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor. Por eso el escritor de los Hebreos les dice, ¿cómo pues van a regresar a su pasado, a su manera de pensar y de creer en Dios? Por eso les estaba tratando de decirles, Jesús es todo. Judío, no te confundas, no te amedrentes por la persecución. Jesús lo es todo. En Colosenses dice Colosenses 1:16, fíjate, cuando dice, si ustedes, Colosenses 1:16, vamos a ver, dice, porque en Él, ¿cómo dice? Fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y quién? ¿Y qué? Y para Él. Eso es lo hermoso, que todo lo que Él hizo, tronos, principados, visibles, invisibles, visibles, todo lo que hemos visto, lo creó por medio de Él y para Él. Entonces, fíjate bien, cuando dice aquí que todo estaba en Él, porque Él es la palabra, vaya el ejemplo, pero cuando tú comes un plato de sopa, tú te comes algo, ¿en dónde está esa sopa? Dentro de ti. Pues así Jesús tenía dentro de Él todo lo creado y solamente dio la palabra. Él estaba en Él y para Él. ¿Sí? Todo estaba, cuando Él dijo, hágase la luz, salió de su boca. El universo, todo lo que hay en la tierra, la creación no se hizo en 20 días o en 40 días, se hizo ¿en cuánto? En 6 y 7 días descansó, todo lo hizo perfecto y lo hizo en orden. No me da tiempo de explicar esto, pero Él lo hace todo en orden. Cuando vienen las cosas de Él, la palabra para quiere decir hacia Él. Esa palabra quiere decir para es hacia Él. Esto es, yo estoy aquí y yo hacia quiere decir voy a mi casa, voy hacia mi casa. Todo lo que hizo lo hizo para Él, en Él y para Él. Y aquí yo puse la palabra para, quiere decir hacia Él. Si yo salgo de aquí, voy hacia mi casa. Todas las cosas, ahora el otro punto, todas las cosas subsisten. Esa palabra subsistir quiere decir colocar las cosas en orden. Por eso te digo, la creación la hizo todo en orden. Cuando Jesús, lo que estaba en Él, ya lo dije, ¿verdad? Abre la boca, Él abrió la boca y la palabra sale, ejecutó, hizo, formó. Se formó en orden, no se hizo, les digo, como la evolución y todo ese rollo. No, ok, chava, voy a terminar, porque ya estamos en tiempo. Todo es para Él. Aquí yo puse, bueno, ustedes saben que primero Él formó el reino mineral, el reino animal, y después formó al hombre. Cuando dice siendo el resplandor de su gloria, es como ver los rayos del sol, pero no vemos al sol. No vemos el sol, pero sí los rayos. Jesús es la irradiación de Dios. Es el resplandor
de la gloria de Dios. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, los milagros, todo lo que sucedía era el resplandor de la gloria de Dios. Cuando dice la misma imagen, ¿cómo dice ahí? Vamos a Hebreos. Cuando habla de la misma imagen de su sustancia, esto es sencillo porque todos entendemos lo que es una imagen. La imagen está grabada en algo metálico y es igualita. Cuando tú pones el sello en el papel, es igual lo que estás imprimiendo. Bueno, el sello significa carácter, con K. Carácter, con K. Es la misma imagen de su sustancia. Esto quiere decir fundamento de algo, calidad fundamental de algo o de alguien. Jesús es el sello, la imagen que se puede imprimir, que refleja la calidad sustancial, fundamental de Dios. Por eso la gente que fue tocada por el Señor fue marcada, cambió. Estaba el sello de Dios en cada persona que se dejó tocar por Jesús. Qué hermoso esto. No sé cuando yo me puse a estudiar casi todo el día y me gusta investigar y todo eso, batallando con los lentes, usando una lupa, me emociona porque cada vez que tú abres la palabra de Dios y lees y vuelves a leer y dices, ay, pero cuando te viene una palabra así que dice, Señor, qué grande eres, cómo tú nos sigues hablando, ¿sí? Entonces cuando estamos hablando de una imagen, vamos a poner un ejemplo y tal vez ya con esta, la última y nos vamos. ¿Cuál fue la marca que dejó a Zaqueo? Zaqueo era un ladrón, era un sinvergüenza, era alguien nefasto, la verdad en la comunidad. Jesús no se quedó 2 días, ni 3, se fue a su casa un tiempo, no dice ahí, pero él se quedó buen tiempo hasta que logró poner la marca, el carácter de Dios a través de Jesucristo. A la viuda que levantó al hijo, al paralítico que levantó, a la mujer que perdonó, le puso un sello. ¿Qué es? Carácter. Carácter de Dios. ¿Estamos? Entonces, por eso cuando Jesús caminaba, Él era el mismo sello de Dios, era la perfecta imagen sustancial de Dios. Por eso hacía todo lo que hacía. Por eso le está diciendo el escritor a los hebreos, por favor, Jesús es todo. No te compliques con las cosas del pasado, con los ritos, con las cosas de antes. No te compliques. Y en estos 4 versículos está hablando de la supremacía de Cristo. Sí, ya vamos a acabar. La misma imagen imprimida en personas. Fíjate, otro ejemplo. Pablo era un loco, pues, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo. ¿Y qué pasó? A él sí lo deslumbró un resplandor. Fíjate nada más, lo dejó ciego. Tenía Dios un plan con él, pero lo marcó de por vida. Fíjate, yo quiero ser marcada de por vida. Yo quiero ser marcada de por vida por el carácter de Dios. No sé tú. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero ser marcada. Y fíjate, la revelación más grande de esa gloria, no fueron solamente los milagros. ¿Qué crees que fue la revelación más grande de la gloria? ¿Qué crees? La cruz. Esa fue la revelación más grande. ¿Por qué es la revelación más grande? Porque es la sustancia
de Dios porque Dios es amor. Esa fue la revelación más grande, más grande. Dice también ahí, dame 2 minutos, chava. Dice ahí en Hebreos, ponme otra vez la 7, donde dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustentar es mover cosas cargándolas con fuerza y velocidad. Fíjate, ¿cuántas cosas está sustentando Jesús? ¿Cuántas? ¿Cómo dice ahí? Todas. Tu vida, tu familia, todas las cosas están sustentadas por la palabra de su poder. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Entonces, cuando dice todas, es todas. Con la palabra, aquí la palabra no es logos, fíjate, aquí la palabra no es logos, sino rema. Es una palabra revelada. Él sigue hablando, sustentando, Él sigue gobernando todas las cosas. Ahí arriba, ahí en su trono, Él sigue gobernando. Él sigue sustentando todas las cosas con el poder de su palabra. Y luego fíjate tan padre ahí donde dice, no, vete a lo que está enumerado, mijo, que son 7. Habiendo purificado, esto quiere decir mover cosas cargando. Fíjate, purificando, esto es mover cosas cargándolas. Eso hizo con mi pecado y con tu pecado. Purificando. Y ya para aterrizar, el escritor de Hebreos les dice: ¿quieren regresar a lo de antes? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. 7. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Dice: estas palabras, sustentar y purificar nuestros pecados, lo hizo porque quiso por sí mismo. Y por último, vamos a Colosenses 1, 21 y 22, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo? ¿Cómo nos reconcilió? En su cuerpo. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. El cuerpo de carne, Él en su cuerpo, en su carne, en su humanidad, Él nos reconcilió. Entonces le está diciendo al pueblo, a los judíos que querían regresar a sus liturgias: tienes todo en Jesucristo. Jesucristo lo es todo, todo. Entonces, Él, fíjate, ¿por qué les dice que les reconcilió? Porque en la mentalidad de los judíos tenían presente lo de los sacrificios. En el templo no habían sillas. Ahí los sacerdotes no se podían sentar porque constantemente estaban pasando, estaban ofreciendo y haciendo todos los ritos, todas las ofrendas, el incienso, lo de paz, los corderitos. Y cuando les está diciendo, Él ya pagó, ya está, Él está sentado ahora, está sentado. Ya no es necesario presentar constantemente los sacrificios todo el tiempo. Jesús se sentó terminando, demostrando que terminó su obra. Si tú checas ahí el libro de Hebreos, creo que en el 7 habla de lo dice, se ofreció una vez y para siempre. Por eso le dice a los hebreos de esa manera. Por eso entra sin introducción, diciéndole abruptamente: Dios ya habló, no te compliques, Jesús es mejor. Fuera de Jesús no hay nada, no necesitas nada hacer, porque Jesús es superior a todo.
Dale un aplauso al Señor, ponte de pie. Vamos a orar. Fíjate, Jesús entonces termina su obra completa, termina la obra de reconciliación con nuestro Padre. Quiere decir que Él gobierna. Dios le dio ese nombre sobre todo nombre. ¿Sabes cómo dice Apocalipsis? Bueno, hay muchos nombres, pero no me daría tiempo de decirte los nombres de Dios. El anciano de días, el sanador, la rosa de Sharon, muchísimos nombres, muchos, pero en Apocalipsis dice Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo? Rey de reyes y Señor de señores. No minimices, ni dejes, enseña a otros quién es Jesucristo. Enséñale que Jesucristo es la imagen misma de Dios. Él caminó, estuvo entre nosotros y está en nosotros. Jesucristo no es cualquier personaje, es superior a todo. ¿Sí? Vamos a orar. Y la obra, te digo, más hermosa que hizo Jesús fue esa reconciliación. No necesitas hacer otra cosa, no necesitas nada más que pedirle perdón a Dios y decir, fíjate, hay una parte, ya no me dio tiempo de explicar, pero esta parte de cuando borra los pecados, dice que la palabra dice, movió rápido. O sea, la deuda, y quiere decir, la deuda se quitó. No tenemos ya enemistad con Dios como lo tiene el resto del mundo. Él vino a traer reconciliación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque en este tiempo tú nos has hablado por medio de tu Hijo, Señor. Gracias porque Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra viviente, Señor, que mora en cada uno de nosotros, Señor. Permite que esta palabra siga iluminando nuestros ojos, sigamos teniendo un mayor entendimiento de lo supremo que eres tú, Señor. Hoy este día, Señor, te damos las gracias por tu obra en la cruz. Gracias, bendito Dios, porque hoy entendemos que nuestra vida te pertenece. Tú quisiste, Padre, tú quisiste, Señor, traernos esa redención. La necesitábamos, porque aún nosotros siendo enemigos tuyos, Señor, Cristo murió por todos nosotros. Y hoy te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque eres grande, eres majestuoso. Tú estás sentado allá a la diestra del Padre, sustentando todo, Señor, con la palabra de tu poder. Por esto mismo te pedimos, Señor, que sustentes nuestra vida, Señor, que sigas levantando nuestra vida, Padre, para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias porque todo es hecho para ti, todo va hacia ti, Padre. Gracias porque tú tienes un futuro eterno para tu iglesia. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús.